Bienvenidos amigos, estamos en Vivienda en Verde y vamos a platicar, como todos estos programas, de vivienda, de ciudad, de crédito hipotecario, de todo el tema que tiene que ver con que ustedes tengan su patrimonio, pero sobre todo, porque a fin de cuentas lo que ustedes quieren es una mejor calidad de vida, una vida en comunidad. Y para eso tenemos un invitado de lujo, el arquitecto José Peixoto. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte por acá. Buenos días. Que es un especialista, bueno, es arquitecto, es un gran arquitecto, pero eres especialista, además te ha dado mucho por los temas verdes, por los temas de sustentabilidad y te has movido muy bien por estos temas, ¿no? Así es uno de los caminos que hemos encontrado para resolver nuestros proyectos. Y hoy, por ejemplo, se me ocurre que podemos hablar un poquito, y tú lo decías antes de empezar el programa, de los mitos que hay de la sustentabilidad. ¿Qué es verde? ¿Qué no es verde? ¿Qué es hacernos mensos nomás cambiando foquitos? ¿O qué es de veras una política verde? Yo empezaría por preguntarte, a ver, hace poco el presidente presentó la política federal de vivienda, que se supone que va a guiar todo lo que va a pasar en el país en este sexenio, y a mí me preocupa, no es lo que está marcando el presidente, sino lo que veníamos arrastrando de antes, que se pensara que una vivienda podía ser sustentable, aunque estuviera 80 kilómetros del centro de la ciudad. ¿Tú qué opinas? ¿Cuáles son los mitos y las realidades de la vivienda sustentable? Mira, para empezar, creo que nos gusta ponerle muchos apellidos y apodos, sí, y nombres sexys a lo que ya existe, y para verlo de otra forma, simplemente por nombrarlo de tal forma. Una vivienda o un hábitat o un espacio habitable para cualquier tipo de actividad humana debería de recubrir ciertos requerimientos de condiciones psicofisiológicas. O sea, cuando hablamos de verde o de confort, nos podemos meter en un túnel infinito de cuáles son las variables. Pero yo te diría a ti, una vivienda confortable, y tú inmediatamente pensarías en calor o en frío, en temperatura. Sí. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero el confort psicofisiológico tiene que ver con temperatura, tiene que ver con las condiciones de luz, de iluminación, de ventilación, de color del espacio. Cómo funciona ese espacio durante todo el tiempo que tú estás habitando ahí. O sea, es un ser humano que tiene que estar trabajando y recibiendo toda esa cantidad de impulsos y de información, y tiene que estar confortable. Entonces, cuando hablamos de vivienda, cómo se ha manejado, cómo se ha tratado el tema, se habla de los implementos que van dentro de la vivienda. Me estoy refiriendo a la vivienda popular, no del diseño de ella, o sea, no del componente del espacio. El espacio no ha sido tocado en lo más mínimo. Así es la misma casa de siempre, nomás cambian el foco por un poquito ahorrador. Así es. Básicamente. ¿Tú qué pensarías? ¿Cuál es el mayor mito que tú encuentras atrás de la vivienda verde? ¿Qué es el primer mito que hay que romper? Que no podemos seguir haciendo el mismo diseño, el mismo modelo de tipología de vivienda como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. En muchas, de muchas formas lo podemos leer, desde que está fuera de todo centro urbano, desde la política de la implementación de dónde debe de ubicarse la vivienda. Cada vez están más lejos de los centros urbanos, cada vez están más desarticuladas del tejido de las ciudades. Ya para empezar, lo que el humano, lo que el usuario, el dueño de la vivienda, la familia de la vivienda, toma el tiempo para moverse de su vivienda, sus actividades diarias, por ahí empezamos mal. Y yo creo que también hay de que la gente de repente a lo mejor no entendemos bien los conceptos, porque cuando hablamos de una vivienda sustentable, por lo general nos imaginamos todos los arbolitos y verde, 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 y la sustentabilidad va mucho más allá de esto, tiene que ver con otros factores. O sea, tiene que ver, es infinito el término, o sea, es como la línea de la filosofía, podemos llegar hasta donde podamos seguirlo debatiendo, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio dentro de la vivienda, yo creo que hoy por hoy no se está contemplando, no se contempla ese equilibrio de quién es el móvil, la persona que está usando la vivienda, o sea, el día al día. O sea, yo diseño una vivienda muy bien, le ponemos focos ahorradores, le ponemos unas regaderas economizadoras, o calentamos el agua con un termosolar. Ok. Punto. Está bien, o sea, calentar el agua mediante Todo lo que se ahorre ayuda. Todo lo que se ahorre ayuda, pero no es la esencia, porque no estamos tocándole la condición de vida al usuario, y me estoy refiriendo al tema del diseño.
Y no quiero decir hacer el diseño ultra vanguardista y ostentoso. Y en costo. O sea, cuando hablamos de eso, como que entran en la caja registradora y empieza a sumar ceros y ya matizas y matas toda la creatividad que puede haber atrás de ella. Pero yo creo usando los mismos materiales. Exactamente los mismos materiales, pero de otra forma. Yo creo que diseñar bien cuesta lo mismo que diseñar mal. Y obviamente diseñar bien tiene muchos valores de uso para la gente que a fin de cuentas es lo que tú decías, la gente que habita. Porque la gente que está en sus casas, no sé por qué México, siendo un país con una tradición arquitectónica tan vasta, se supone, ¿no?, que México es un país con una gran tradición, pero de repente la gente que está en sus casas le cuesta trabajo buscar un arquitecto. O le cuesta trabajo exigir que una casa que va a comprar tenga arquitectura. ¿Por qué será eso? Pues porque creen que le va a costar caro. Sí. Porque no hay una cultura del diseño. No hay una cultura de lo bien diseñado, me va a redituar más. No nada más en ceros, en pesos y centavos. Me va a redituar en mi calidad de vida. O sea, a la larga, la plusvalía de mi espacio, si está bien diseñado, va a ser mayor salud para mí y mi familia. Salud física y mental. Sí, 100%. O sea, no acabas de decirlo, o sea, no nos imaginamos la responsabilidad que tenemos los arquitectos cuando nos ponemos a diseñar algo, cómo estamos afectando o cómo vamos a modificar, para bien o para mal, la salud física y mental del usuario que va a ocupar ese espacio. Yo imagino, por ejemplo, la gente que hace la arquitectura de las grandes desarrolladoras de vivienda que están en bolsa, una desarrolladora de vivienda que al año va a ser, no sé, 40, 50 mil casas, la responsabilidad que tiene ese arquitecto de saber que ahí van a vivir cada año, las 50 mil casas de a 4 personas por casa son 200 mil personas. Eso implica una responsabilidad moral dura, ¿no? De miedo. Debiera implicarla. Sí. Esa es la parte que a mí no me acaba de convencer de cómo afrontamos el problema de la vivienda. O sea, sí se afronta de frente y se combate, pero como que nos enfocamos a cumplir con el número de viviendas estipuladas por decreto. Tenemos que hacer determinado número de viviendas. Finalmente, en toda esta cadena de sucesos, desde la tierra, ¿dónde la ubicas? ¿Cómo la consigues? ¿Cómo le das la vuelta a la tierra? ¿Cómo la conviertes en ejidal a la propiedad privada? ¿Cómo eran campos de sembradío y ahora va a ser un proyecto urbano tapizado de cemento? ¿Cómo hacemos toda esa cadena de sucesos y llegamos? La vivienda es el último de los eslabones y es a veces al que menos sí, claro. Atención se le da y se va a repetir nada más, ¿no? O sea, y yo creo que el tema es, y lo sintetizaste muy claramente, de que nos hemos ido, o pareciera que nos hemos ido, más a ver el número de viviendas que se hace que la calidad de vida que se logra en ese número de viviendas. Definitivamente, ese objetivo mata al otro. Porque a mí me queda claro que la vivienda es un tema patrimonial, que la gente que está comprando una casa tiene que vivir en ella, le hace falta seguramente el espacio, pero también es una inversión, también es un crédito que hay que conseguir para comprarla, también es un tema de que los municipios tienen que poner de su parte para que se dé, pero eso no quita que el objetivo final es que la gente viva bien y se desarrolle bien adentro de la casa. Es lo que habría que buscar. Mira, es que todo va de la mano. Yo lo que veo es que desde la política, desde la reglamentación, desde el esquema de negocio, hay que cambiarlo. Tiene que modificarse. Pepe, permíteme ir a un corte comercial, regresamos y nos vamos sobre este tema, si te parece. Claro. Señores amigos, permítanos, nos vamos a un corte comercial y regresamos para seguir platicando con Pepe Pichotto. Estamos de vuelta en Vivienda en Verte platicando con el arquitecto José Pichotto. Pepe, es un buen amigo. Pepe, estábamos platicando antes de irnos al corte de todo esto que estaba pasando en torno a la nueva forma de entender la vivienda, una vivienda más, lo que debe ser una vivienda al servicio del usuario, no al servicio de una industria ni para cumplir metas. Yo creo que ese sería el sentido, ¿no? Volver a pensar en para quién estamos trabajando. En definitivo, no trabajar en las estadísticas y ver más por el humano, ¿no?
Y yo creo que eso lo pueden hacer hasta los grandes desarrolladores. Yo creo que lo tienen que hacer. Porque, y hasta te voy a decir una cosa, hasta por puro tema de mercado. Cada vez la gente está siendo un poquito más selectiva y cada vez están alineando las cosas, como que ya empieza a ser absurdo comprar una casa demasiado lejos, empieza a ser absurdo comprar una casa con un terreno más grande que en realidad la gente no puede pagar, y a lo mejor vamos volviendo a lo que debiera ser la vivienda sustentable. ¿Qué debiera ser la vivienda sustentable? ¿Cómo debiéramos entenderla? Mira, volviendo al principio de tu comentario un poco, si no son los grandes desarrolladores, entonces ¿quién? Claro. Si no son ellos quienes tomen marcan pauta. La batuta, ¿quién? O sea, yo creo que ha habido un nivel de confort, de trabajo, de operación de estas desarrolladoras, que no les han permitido moverse de donde están. Sí, claro. ¿Para qué? Si así me sale bien y si así mis reportes salen correctos, mis utilidades están correctas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el brinco que debe ser un brinco cuántico, o sea, no nada más un pequeño cambio ni una regadera. Me voy a agarrar del tema de los gadgets, porque luego somos de gachetería, ¿no? Claro, claro. O sea, le ponemos gachetería a nuestros proyectos y ya lo resolvimos, ¿no? Entonces hacemos unos Frankensteins. O sea, agarramos un monstruito medio muerto y le agregamos foquitos y ya lo hicimos. Sí, claro. Ya lo hicimos. O sea, es lo que tú decías al principio del programa. Sí. Vemos la misma arquitectura de siempre, sí, pero ahora la vemos con una terminal para llegar y conectar el iPod. La vemos con una cosita de que con payasadas que si llegas y aplaudes se abren las cortinas. Eso no es arquitectura. No, digo, eso es un acompañante, digo que está bien, pero eso es un accesorio. Pero si nos vamos a la esencia de un proyecto sustentable, eficiente y de más apellidos, el diseño de la casa debe ser lo más pasivo posible, debe trabajar de una manera autónoma. Con el simple hecho de abrir la ventana y la ventilas o cerrarla para que no entre el frío y tengas confort térmico, tengas buena iluminación, la calidad de luz dentro del espacio de la vivienda es muy mala. O sea, esas son ventanas muy pequeñas, porque son las ventanas que el mercado acepta, ¿no? O sea, podemos tener una ventana más grande, mucho más luz, pero es más caro. Yo he escuchado cosas tan tristes como arquitectos, digo, espero que nos estén viendo estudiantes de arquitectura, pero he escuchado cosas tan tristes como arquitectura de mercado. Que te pones a ver, vamos a hacer una casa, a ver, arquitectura de mercado. En esta colonia, ¿cómo le gustan las ventanas a las gentes? Así. Y esa pones. O sea, no piensas qué es lo que hace falta, sino piensas lo que al mercado le está gustando, lo que está comprando. ¿No es una tristeza? Porque estás obedeciendo, estás siendo consecuencia de. Hay que ser al revés, hay que provocar el deseo. Hay que enseñar lo nuevo que se puede hacer y generar esa nueva apreciación por lo que no existe. El futuro no existe, el futuro hay que diseñarlo. Claro, y paradójicamente lo nuevo pues es lo viejo. Volver a las bases, decir, a ver, eres una persona, ¿qué necesitas para vivir bien? ¿Qué es lo que vaya, es el estudio que siempre se ha hecho para hacer arquitectura? Últimamente nos hemos perdido un poco y yo creo que es momento de que estas nuevas políticas públicas que presentó el presidente, apostando por desarrollo urbano, apostando por sustentabilidad, bueno, ok, ese ya es un lineamiento, ahora veamos cómo se aterriza esto, ¿no? Yo quisiera ver dónde queda en esa cadena de producción, lo que tú bien dices, la arquitectura. O sea, ¿dónde está la importancia del diseño en toda esa línea de producción? Claro. Ok, tenemos que cumplir la meta de 1 millón de viviendas al año. Son 6 millones de viviendas en un sexenio. 6 millones de viviendas, si lo multiplicas por la superficie que está ocupando la vivienda, no sé, alguna vez hicimos alguna cuenta de ahí, creo que medio Tlaxcala se está cubriendo. Sí, sí. Entonces, si cada 6 años estamos tapizando el país con medios Tlaxcalas, pues en un rato ya no va a haber tierra donde sembrar. Hay que irse para arriba, que hablábamos de la verticalidad, ¿no? Que ese es otro de los temas. El tema de los desplazamientos de las ciudades o de los centros de trabajo a la vivienda. Esa es una opinión muy personal. Yo creo que los grandes problemas de inseguridad que vivimos en nuestro país tienen que ver con la política de vivienda que tenemos. Estoy de acuerdo contigo. O sea, si nos vamos a hacer un análisis antropológico, social, del efecto de esa planeación de grandes desarrollos de miles de viviendas en municipios, en nombres de lugares que en tu vida habías escuchado y de repente ahí están, conectas con una línea a un municipio que tiene 2,000 habitantes, le conectas 30,000 viviendas sin más,
y el señor se tiene que desplazar hasta la ciudad a trabajar, la familia se queda, el señor se queda a vivir ya en la ciudad porque ya le queda lejos regresar allá, vive con la familia, papás, tíos, qué sé yo, se hace otra novia, se rompe la familia, los hijos allá no tienen papá. Los olvidados de Luis Buñuel. Las ciudades marcan lo que son las conductas sociales de la gente. Definitivo. Si te parece, nos vamos al segundo corte comercial y regresamos para platicar con ustedes. Vamos a seguir platicando de cómo se hace ciudad, cómo hacemos que esta arquitectura, que el diseño de vivienda, que la producción de vivienda y que estos millones de viviendas que se hacen en este país sean algo que genere calidad de vida. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos de regreso en Vivienda en Verde platicando con el arquitecto José Pichotto y Pepe. Platicábamos de que la gente ya era, al comprar la vivienda, era en cierta forma definen qué es lo que está pasando en las ciudades. Ahora, en la parte de la oferta, los desarrolladores, creo que también sería bueno crear mecanismos para que ellos hicieran una mejor vivienda de una mejor calidad urbana, de una mejor calidad sustentable, de una mejor calidad social. ¿Tú qué piensas que se pudiera hacer para incentivar que se hiciera una mejor oferta de vivienda? Bueno, acabas de tocar una palabra que es medular, los incentivos. Hablábamos que han estado en un nivel de confort durante muchos años y no es juicio, no los culpo, es nada más una situación que así es, existe y han sido exitosos en ese sentido. Pero el tema de los incentivos, o sea, viene más allá, ¿no? O sea, las políticas públicas de desarrollo urbano, las políticas públicas de desarrollo de vivienda, ¿dónde empiezan? ¿Qué es lo que motiva? Entonces, yo creo que los incentivos que se acompañen en esas políticas, en términos de estímulos financieros, de estímulos fiscales, de estímulos, etcétera, etcétera, si cumples con todas estas condicionantes, ¿no? Claro. De cercanía, de verticalidad, incentivar el tema de la verticalidad. Ese es un tema que nos puede llevar otros 3 programas, de densificar nuestras ciudades y no permitir que se siga desparramando, ¿no? Porque en teoría, según anunció el presidente y según se anunció en el DF, la política de vivienda a nivel nacional va a ser de densificar las ciudades y eso significa elevar la altura de los edificios y eso significa que la política pública tiene que venir acompañada de regulaciones locales. ¿Esto está así hoy? ¿Hoy hay una regulación local que permita que la vivienda se haga más densa, más alta, con mejor espacio público? ¿O ahí es donde podrían entrar los incentivos? Exacto, es ahí y ahí hay un punto muy delicado, muy fino, ¿no? O sea, de las intenciones de las políticas públicas y de las regulaciones regionales, las regulaciones municipales. Porque sí, ciudades grandes como la de México, la de Guadalajara, la de Monterrey, León, Aguascalientes, que sus manchas están creciendo, sí. Tratarlas de controlar y verticalizar las ciudades. Para mí es atinado el verticalizar. Creo que ahora, ese es un camino. Hoy día, por ejemplo, la Ciudad de México, si tú quisieras verticalizar en la zona central, las colonias centrales, ¿qué te lo impide? Tú que tienes mucha experiencia también con la parte del desarrollo inmobiliario. Las regulaciones locales. O sea, las regulaciones locales están amarradas a lo que yo, déjame usar la palabra, a una leyenda mitológica de la altura, ¿no? O sea, vaya, el que sea una zona sísmica, el que la verticalidad signifique el apocalipsis, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que no medimos el que una ciudad sea densa, que sea más peatonal, que evite los desplazamientos en automóvil, que se concentren más los servicios y que la gente viva y trabaje más cerca lo posible de su casa. Sí, claro, porque si vemos ciudades que quisiéramos imitar, ejemplos a seguir, París, Barcelona, y eso nos lo decía una buena amiga común, la arquitecta Sarita Toppelson, sí, claro. De que México tiene una densidad un montón de veces inferior a la que tienen estas ciudades. Y si eso queremos vivir como en París, ¿por qué no tener una densidad como la de París? Y ciudades como esas, lo más caro para vivir, ¿dónde es? El centro. Claro. Y aquí no lo más caro para vivir es el centro, son las orillas. Porque el centro se ha deteriorado, porque no se han creado condiciones regulatorias que permitan... vaya, a mí me encantaría vivir en el centro, nada más que no hay oferta.
¿Por qué será? No hay garantías, digo, y no es un proceso de hoy ni de ayer, o sea, es algo que se ha venido sucediendo en los últimos 30 o 40 años, cómo se ha venido despoblando el centro, cómo se han ido a las lomas, digo, a las lomeríos, no nomás a las lomas no, a las lomas de Chapultepec. No, eso no, así se le llama, pero hablamos de las lomas porque vivimos, el valle se está vaciando, se están yendo hacia las orillas, y están poblando las montañas, sí, cuando el centro debería estar densamente poblado. Porque es la zona con mejores servicios públicos. Yo me acuerdo que alguien decía de que hace 40 años las escuelas del centro de la ciudad, de Santa María de la Ribera, esas colonias tan hermosas además, eran escuelas que tenían 2 turnos, mañana y en la tarde. Y hoy hay veces que no tienen el de la tarde porque no hay alumnos. Correcto. ¿No? Eso es desperdiciar. Hay un gran potencial en los centros de la ciudad, y en el centro de la Ciudad de México hay un gran potencial. Pero las regulaciones de altura lo están limitando. Se debe, digo, hay que hacerlo planeado, hay que hacerlo con sentido común, pero si no se acompañan esas grandes intenciones de verticalidad y de redensificación con los gobiernos municipales, sí, claro, con los gobiernos locales, no, de nada va a servir, ¿no? Y otro tema que a lo mejor no hemos hablado lo suficiente, pero que habría que hablar, los vecinos. Ahorita que estamos en un programa de tele que le estamos llegando a un público abierto, a un público más masivo, también sería bueno que los vecinos no se opusieran por sistema a la llegada de edificios. Porque todo el mundo dice, ese nuevo edificio me va a quitar el agua. Achis, ¿por qué? Ese nuevo edificio va a crear problemas con el drenaje, va a crear problemas de tráfico. Y no nos damos cuenta de que al densificar las ciudades estamos aprovechando de una forma más inteligente la infraestructura. Porque es infraestructura que ya existe y que lo que más nos conviene hacer como eficiencia urbana es darle el mayor uso posible, ¿no? Mira, el verticalizar la ciudad, el hacer un edificio donde no había un edificio, donde ahí está subutilizada la tierra, tiene que venir acompañado de los servicios municipales. O sea, la ciudad tiene que hacer su chamba. Claro. Le tiene que dotar de agua, le tiene que dotar de drenajes, tiene que dotar... Y otro problema grandísimo a resolver en esa ciudad, el transporte público. Claro. Grandísimo. O sea, no creo que... No, está totalmente... desarticulado, no está conectado, ¿no? Es un gran problema a resolver en el país, y lo único bueno de que hayamos encontrado tantos temas y tantos problemas en el programa es que, ¿qué crees? Ya se acabó. Entonces, pues vamos a tener que comprometerte para que vuelvas a estar con nosotros y para seguir tocando estos temas, mi querido Pepe. Ya sabes, las veces que quieras. Pues Pepe, muchas gracias por apasionante y que vale la pena seguirlo tocando. Y muy oportuno. Entonces, sí, muchas gracias por tu presencia. Amigos, esto fue Vivienda en Verde. Agradecemos su presencia y estaremos con ustedes atendiendo todas sus dudas en Twitter y en correo electrónico. Entonces, quedamos con ustedes y nos vemos en la próxima emisión de Vivienda en Verde. Gracias.